Salmo 126. Solo comentarles mientras abrimos nuestras Biblias en el Salmo 126. Ayer tuvimos la marcha por las dos vidas, hubo más o menos unas 300.000 personas. Fue un lindo clima, un ambiente espiritual, ¿no? Fue interesante, tanto católicos como evangélicos marchando por un mismo fin, con un mismo objetivo, defender las dos vidas. Y ahí vamos, seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos trabajando. ¿En qué sentido seguimos trabajando? Creyendo de que este es un tiempo donde la iglesia se tiene que hacer presente, se tiene que hacer visible. Somos la voz, ¿no? Somos la voz. Esta fue la palabra que Dios nos dio cuando abrimos la asociación, ser la voz de los que no tienen voz. Por otro lado, venimos trabajando fuertemente en varias causas, así que ahí estamos, creyéndole a Dios de ser la voz de los que no tienen voz. Y vamos por más, ¿sí? Vamos por más. Y como decimos siempre, la iglesia no solo trabaja en difusión, en prevención, sino que hacemos una tarea como lo del hogar, como tengo una de las pastora amiga que abrió el hogar para madres adictas, así que ahí vamos por más. Estamos trabajando en red, estamos trabajando. Esta semana nos pedían ayuda de una iglesia en Rosario. Y mire, hay tanta necesidad. Yo digo que se aburre el que quiere, ¿no? Porque lo que es necesidades hay innumerables, ¿no? Nos hace falta más gente comprometida, más gente que pueda ser parte de esta labor de poder ser la voz de los que no tienen voz. Salmo 126. ¿Por qué quiero hablar de esto? Esta semana, vengo ya hablando, creo que hace 3 semanas del Salmo 126, pero en esta mañana quiero reforzar algo que venimos hablando. Dice ahí la palabra de Dios, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué dice? Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, ¿qué dirán? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos ¿cómo? Alegres. Y una de las cosas que quiero ministrar en esta mañana tiene que ver con esto, ser libres, ¿sí? Ser libres. La cautividad, cada vez que la Biblia habla de la cautividad, generalmente se refiere al tiempo del pueblo de Dios en Babilonia. Pero nosotros lo aplicamos también a nuestra vida, porque el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Dios en Babilonia también tiene que ver con lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y me gustó, quería desarrollar un poquitito acerca de la cautividad. Hay diferentes tipos de cautividad. ¿Qué es una cautividad? ¿Qué es estar preso de algo? Yo me anoté un par de cositas, ¿no? Qué enojo, yo me puse, qué ira, qué falta de perdón, qué amargura, qué queja, qué incredulidad. Todavía te tiene atado. Porque la cautividad no tiene que ver con ir presos ahí caminando o estar en una cárcel. Tiene que ver más con todas aquellas cosas que todavía nos mantienen en una situación de desventaja, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ser libres totalmente. Y creo que como iglesia tenemos que trabajar en esto. Voy a hablar también de las cautividades a nivel económico, a nivel emocional, a nivel personal. Las cosas que yo tengo que poder ir a Dios para que Dios rompa toda cautividad. Y esta palabra dice que cuando Dios quiebre esto, seremos como los que sueñan. Quiere decir que cuando nosotros estamos presos o detenidos por alguna situación puntual, significa que el enemigo viene sobre nuestras vidas y nos roba la capacidad de poder soñar. Ahora, la capacidad de poder soñar, ¿qué cosa? Primero, los sueños tienen que ver con proyección.
Los sueños tienen que ver con futuro. Los sueños tienen que ver con cosas que anhelamos. Los sueños tienen que ver con cosas que todavía no se concretaron, pero que las queremos ver concretadas. Entonces, estamos hablando de que el que trabaja para mantenernos presos de diferentes circunstancias es el enemigo, como dice la palabra, el enemigo de nuestras almas. Ahora, cuando la Biblia habla de cautividad, está hablando de alguien que fue privado de sus derechos. Y acá viene una parte importantísima. ¿Qué cosas me quitan los derechos para pedir? Me quitan los derechos para avanzar, me quitan los derechos para alcanzar cosas. Una de las cosas fundamentales es poder dejar atrás el pecado. El pecado, dice la Biblia, ya no seré esclavo del pecado. Ya no me rendiré. Y el pecado no tiene que ver con una lista de cosas que puedo o no puedo hacer. El pecado tiene que ver con aquellas cosas que me mantienen atado. O sea, dice que el pecado nos mantiene sujetos. Son aquellas cosas que yo no puedo dejar, que me dominan a mí. Mire, a veces nos domina, ¿no? Voy a entrar por la parte graciosa para que ninguno se sienta ahí. Ay, me están hablando, ¿de qué me están hablando? Por ejemplo, la comida, ¿no? No, Dios mío. No sé, alguno tendrá, no podrá dejar, no sé. El café, bueno, está bien. No, pero hay cosas que nos dominan, hay cosas que el teléfono, en algunos, ahora voy de lo simple a lo más complejo. A veces hay adicciones, hay cosas en las cuales realmente nos han mantenido cautivos por años. Y usted sabe que cuando una persona en la antigüedad o ahora era llevado cautivo, preso, pierde todo, ¿sí o no? Pierde su comodidad, pierde su libertad, pierde su futuro, ¿sí o no? Pierde. Entonces estamos hablando qué cosas hemos perdido en el camino. ¿Qué cosas estamos perdiendo porque el enemigo nos mantiene sujetos a algo o a alguien que no podemos avanzar? Hay ataduras que están en lo emocional. Hay personas que están atadas a otras en lo emocional y la vida se les va, ¿no? Y no pueden soltar esta situación. Uno que trabaja con tanto desde personas en situación de violencia, abuso, adicciones, uno sabe lo tremendo que es esto. Y hay otro tipo de adicciones que no son por ahí las que se ven comúnmente, son las adicciones sociales, ¿no? Las personas que necesitan drogarse o tomar algo para estar bien en una fiesta, las personas que necesitan lo adrenalínico para sentirse vivos, ¿no? Tantas cosas que nos mantienen sujetos o nos mantienen esclavos a algo. Ahora, por otro lado, también hay cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual, tienen que ver con ataduras en lo espiritual que no nos han permitido avanzar. Y las ataduras en lo espiritual tienen que ver con cosas que por lo que hemos transitado en nuestra vida, estamos atados, ¿no? A la hechicería, a la brujería, a la magia, al fetichismo, a ir a buscar una solución no sé, en cualquier cosa. No se me ocurre, mire, justo estamos acá arriba y están la gente, ¿cómo? Sí, no me acuerdo cómo se llama este movimiento, pero ¿cuántos ángeles, gracias, ángeles de luz, ¿no? Que tienen una dinámica aparentemente espiritual, pero usted sabe de qué se trata, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas que nos atan espiritualmente?
Por eso creo que como iglesia tenemos que trabajar esto para ser libres. Primera cosa que necesito saber es identificar aquellas cosas que me han marcado espiritualmente y que no me dejan avanzar. Yo recuerdo, mire, hasta la persona más creyente he visto caer en este tipo de engaños del enemigo, justamente porque no se trata de algo racional, sino que se trata de algo espiritual. Seducción, engaño, todas estas cosas que el enemigo trabaja para mantenerte atado a algo o a alguien. Hay alianzas espirituales que no nos convienen, personas que tienen un poder sobre otros y empiezan a dominarlos, empiezan a dirigirles la vida, empiezan a coaccionarlos. O sea, le manejan la vida. Usted sabe que hay más de esto de lo que nosotros nos imaginamos. Hay más de estas cosas de lo que nosotros imaginamos. Todas estas cosas que nos llevan a necesitar esta libertad. Espere que vamos más. Tenemos mucho más, pero quiero meterme en esto porque es necesario poder tener libertad para avanzar. Por otro lado, hay ataduras que vienen de las heridas. Y acá entro a hilar fino. Las heridas del alma te dejan atado. El rencor te deja atado. El enojo, la ofensa. Gracias, Tania. Situaciones no resueltas. Las cosas que hemos guardado en nuestro corazón, esos secretos que nadie sabe, que no podemos como hablar con nadie de lo que nos pasó. Todo eso te mantiene en un estado de esclavitud. ¿Esclavitud a qué? A que estás atado a tu pasado, a tu historia, ¿no? Y el enemigo utiliza muchas veces esta historia para traer situaciones que te van a mantener sin posibilidad de crecer y desarrollarte. Ahora, la clave está en poder identificar. Y acá viene una parte que es importantísima, que podamos abrir nuestros oídos espirituales. ¿Qué necesito? ¿Libertad? ¿De liberación? ¿O necesito sanidad del alma? Porque hay una diferencia enorme entre necesitar esa libertad o necesitar sanar lo que está ahí. La libertad tiene que ver con que yo tengo que poder renunciar a lo que me dañó. Renunciar, ¿no? Si yo anduve en cosas que me perjudicaron, yo tengo que reconocerlas delante de Dios. Señor, en esto yo te pido perdón porque esto me dañó, me mantuvo acá en una situación que ahora sufro las consecuencias por haber andado en esto. Dice la palabra que el arrepentimiento nos quita la carga del corazón. Vinimos trabajando 3 cosas que tenemos que poder resolver. A ver, ¿qué cosas vinimos trabajando? El temor, la culpa y la amargura. Muy bien, Vivi. Primero la culpa. Todo lo que estoy hablando no puede cargar tu corazón de culpa, porque Dios jamás ha trabajado a través de la culpa. La culpa te aleja de Dios. La culpa te pone totalmente fuera de un ámbito de poder resolver. La culpa hace que una persona se angustie, se amargue, se sienta que no puede. Cuando Dios tiene que tratar cosas en nuestra vida, trabaja a través de la convicción. Quiere decir que la convicción dice que produce en nosotros arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce perdón y el perdón produce liberación. Alguien que diga amén, gloria a Dios. Por eso en esta mañana ninguno puede sentirse culpable. Si hay algo que todavía no lo resolviste, este es el momento justo de decir, Señor, acá te lo entrego. Te entrego esta situación, te entrego este problema, te entrego esto que me afectó. Y hacer, como digo yo, borrón y cuenta nueva. Alguien que me diga amén. Porque es mañana de libertad. Amén.
Ahora, por otro lado, la sanidad. Yo tengo que poder tener una vida libre de heridas. La sanidad es algo que cuesta y duele, que es un proceso que nos va a llevar a veces hasta tiempo, porque así como una herida tiene su proceso, ¿no? De cicatrización, de espera, una herida en el alma también produce el mismo efecto. Ahora, hoy leía un material que hablaba de las heridas del alma, que me gustó, que dice como si fuera un sachet de leche pinchado, ¿no? Que las heridas en el alma es como un agujerito en el corazón, ¿no? ¿Vieron esa canción que cuando tengo el corazón con agujeritos? ¿Sí? Y dice que es interesante, ¿no? Pero me gustó el concepto, porque es cierto, es como tener un sachet de leche pinchado, como un colador, donde se te va la vida. Y la persona que mantiene las heridas en su alma, se le va la vida. Se le va, por algún lado se le escurre la fuerza, el dinamismo, las ganas de salir adelante, las ganas de proyectarse, de mirar el futuro. Tiene que ver con las heridas. Nosotros tenemos que ir a Dios para sanar nuestras heridas. Ahora, el enemigo trabaja a través de la opresión. ¿Qué es la opresión? La opresión viene sobre nuestra mente en forma en forma general. La opresión es esa incapacidad de poder pensar correctamente. Cuando vos sentís que tenés que salir adelante, tenés que buscar una solución a tu problema, tenés que ser productivo en lo que estás viviendo, tal vez una situación económica, una situación familiar, una situación personal, y vos sentís que tu cabeza no da siempre vueltas sobre las mismas cosas, y las mismas cosas es como algo así cíclico, y parecería que siempre volvés al mismo punto y que no podés pensar, no ves la salida, no podés desarrollarte. Tiene que ver con la opresión del enemigo, porque en Dios nosotros podemos proyectarnos. Por eso esta palabra dice, seremos como los que sueñan. Por eso la capacidad de soñar, y ya vamos a entrar a trabajar lo que es soñar los sueños de Dios. Pero no podemos meternos a desarrollar los sueños de Dios si todavía hay cosas en nuestra mente que nos están afectando para poder avanzar. Ahora, por otro lado, esta opresión que viene sobre la vida, primero, bloquea tu capacidad de crecimiento, de desarrollar lo que ya tenés adentro. En muchos de los casos no te permiten ver a Dios. La persona que te dice, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué Dios no me ayuda en aquello? Entonces, en esto tiene que ver con esta opresión del enemigo que bloquea toda la parte. Así le ayudamos, pobre Rocío, le ayudamos a Rocío un poquito. Tenemos que orar. ¿Cómo se llama tu bebé? Mía. Tenemos que orar por Mía, porque tiene 1 año y medio y todavía no camina. Tenemos que orar por ella, ¿sí? Tenemos que ayudarla también a Rocío a que pueda, por eso tiene tanto trabajo. Tiene 2 bebés que llevan la mano, ¿sí? Así que nada, vamos a ayudarla. Cuando ella venga a los cultos hay que acompañarla para que ella también pueda recibir y para que sus hijitos puedan estar bien. Ahora, la opresión no te deja ver a Dios. Y acá viene algo que también tiene que ver con lo que nosotros estamos queriendo desarrollar, de poder ganar a otros, de poder llevar la palabra a otros, todos transformarnos en discípulos y en discipuladores de Dios, ¿no? Para Dios. Cuando el enemigo trabaja en la mente de una persona con opresión, la persona sentirá
que Dios no está con ella. Sentirá que Dios se alejó de su vida. Y esto es interesante porque ahí para mí son como señales de que alguien está bajo presión. Por eso, la oración quita la opresión. Amén. La oración rompe con el poder del enemigo. Por otro lado, vuelvo a esto, sofoca el potencial. No sé si a usted le ha pasado que por ahí ve a una persona y dice, pero ¿cómo esta persona con el potencial que tiene no puede avanzar? Es que es el efecto de la opresión, sofoca el potencial. Y nosotros tenemos que poder trabajar en esto, por eso estoy hablando de romper con esta cautividad, de romper con las cosas que dañan la vida de las personas para que las personas empiecen a desarrollarse. Por otro lado, la falta o la opresión, vuelvo a la opresión, te mantiene atado a tu pasado. La opresión del enemigo te mantiene atada a tu pasado, atado a tu pasado. ¿Qué significa esto? Todo es referido al pasado. Yo no puedo porque me pasó, no puedo porque viví tal cosa, no puedo porque me hicieron tal cosa. Todo está, porque el enemigo es especialista en llevarte a tu pasado. Dios quiere liberarte para que puedas ver tu futuro. Amén. Tu futuro. Dios es un Dios que mira desde donde estás a donde tenés que llegar. Dios es el Dios que te potencia para que donde estés, no importa lo que hayas vivido, puedas proyectarte y alcanzar. Si perdiste años en tu pasado por cosas que sucedieron y no pudiste resolver, pues Dios acelerará los tiempos para que alcances lo que viene por delante. Gloria a Dios, claro que sí. Ahora, cuando estamos bajo el efecto de la opresión, no te dejará avanzar, por supuesto, en tu vida espiritual. Siempre tendrás una traba para crecer, siempre tendrás una traba. Ni hablar de querer estudiar la palabra, de servir a Dios, siempre tendrás algún problema para servir a Dios, siempre tendrás algún problema. ¿Por qué? Porque te mantiene bajo esa opresión. ¿Está claro esto? Ahora, la liberación, lo bueno de la liberación es que la liberación Dios la puede hacer en un momento. En un momento, en una oración, en un culto, en una administración, en un rendirme a Dios, porque la liberación depende de cuánto yo le abro mi corazón a Dios. La sanidad es un proceso. ¿Estamos en esto? Liberación en un momento, sanidad es un proceso. Ahora, cuando estamos hablando de prisiones emocionales, esperen que miro la hora, Cuando estamos hablando de prisiones emocionales, vuelvo ahí a escarbar un poquitito más. Tiene que ver con las heridas del alma. Son las que te encierran o encierran emocionalmente a una persona. Muchas veces este tipo de cosas trae problemas en la identidad, y no en la identidad sexual, sino en la identidad de lo que la persona es y a dónde tiene que llegar. Generan problemas interpersonales. ¿Qué significa esto? La persona que tiene problemas, prisiones emocionales, tienen problemas relacionales. ¿Por qué? Porque tienen la ofensa a flor de piel. Y la ofensa se manifiesta de dos formas. O me pongo en una situación de víctima o me vuelvo agresivo. Tienen que ver con los mecanismos de defensa que levantamos frente a la herida. La persona herida, yo digo que la herida habla. La herida habla. No es que habla, no te dice palabras, pero en tus hechos y en tus comportamientos uno puede ver a una persona que está herida, porque su comportamiento comienza a ser de una determinada manera. Hay personas que frente a una situación
no X problema con un, qué sé yo, familiar, relacional, trabajo o lo que sea, no siempre, y uno corrige algo, constantemente se va a justificar, se va a victimizar, nunca me tienen en cuenta, nunca valoran lo que yo hago, no saben que yo no puedo. Miren, o sea, se victimiza, porque eso también ha sido parte de su mecanismo de defensa. Por otro lado, hay personas que frente a una situación igual, en la misma situación, reaccionan de una manera incorrecta, con violencia, con enojo, con ira, ¿no? Como la ofensa a flor de piel. Por eso me gusta y sigo hablando de esto en la iglesia y sobre todo las personas con las que trabajamos. Nosotros tenemos que ser inofendibles. Alguien que me diga amén en esta. Inofendibles. ¿Qué significa ser inofendibles? ¿Significa que no te van a doler las cosas? Sí, pero tengo que trabajar pronto en mi ofensa. Tremendo, claro que sí, tremendo. O sea, no puedo permitir que eso quede instalado en mi corazón. No puedo permitir que eso se haga carne en mí. Y yo no les está hablando una persona que, no, las cosas me resbalan. No, yo he tenido que trabajar esta parte en mi propia vida. Porque soy de las personas que cuando le bajé la cortina a alguien, no, como estoy con dichos bien comunes, le bajo la cortina, no, me cuesta levantar. Para mí, ¿no? Murió, como decimos, ¿no? Pero, entonces, uno tiene que aprender a trabajar esto, porque esto tiene que ver con la ofensa. Jesús enseñó muchísimo sobre la ofensa. Jesús habló, por eso cuando habla del perdón, ¿no? Sus discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7 le dijo. ¿Qué significa esto? Siempre, siempre. No es que tenés que perdonar una vez, tenés que perdonar ¿cuánto? Siempre. Pero tiene que ver mucho más que perdonar. Porque hay personas que te dicen, yo te perdono, ¿sí? Pero en su corazón la ofensa sigue instalada, porque tu mirada hacia esa persona cambió, porque tu relación a esa persona cambió, porque vos no le das del mismo lugar a esa persona. Y no estoy hablando de casos extremos. Usted sabe que trabajamos mucho con el tema de abuso. No le vamos a dar ese lugar a alguien que abusó, que maltrató, pero estamos hablando de las cosas, de las heridas que vienen de las relaciones. De cómo esto nos cuesta no poder realmente hacer borrón y cuenta nueva y darle ese mismo lugar a esa persona que nos ofendió. Alguien que me diga amén. Ahora, ¿cuáles son las cosas que generan las heridas emocionales? Soledad, bueno, ya les dije, ira, enojo, dolor profundo, tristeza, depresión, opresión, rechazo, victimización o agresión o ponerte de victimario. Presiones económicas. Hoy les hago un compilado de todo, todo la cautividad en lo económico, la escasez, la miseria, la pobreza. ¿Sabe que vamos a empezar una serie aquí en la iglesia de tomar tiempo para hablar de la economía dentro del culto? No de la economía solo de lo que nos corresponde como hijos de Dios. No, usted sabe, diezmos, ofrendas misioneras. Yo creo que la iglesia ya lo conoce. Pero sí herramientas para romper en esta área todo lo que el enemigo hace. Porque creo que la manera de ser prosperados en Dios es aprender a quebrar lo que el enemigo ha hecho en nuestra economía. Amén. Hay personas que están presas en el área de lo económico y tienen que ver con cosas que se tienen que quebrar en la vida, con cosas que arrastramos muchas veces históricas de nuestra familia, desde las costumbres, desde el manejo del dinero y de nuestra economía, hasta cosas espirituales
que nos han afectado. La Biblia nos habla de que Dios nos quiere prosperar así como prospera nuestra alma. ¿Quiere decir que podemos pasar situaciones económicas? Sí, porque todos las pasamos. Pero eso no debe ser nuestro estilo de vida, nuestra manera de vida. Eso es solo temporal, porque Dios nos ha prometido que podemos de aquí, o sea, de que podemos avanzar en esto, que podemos crecer en esto, que podemos desarrollarnos en esto, de tal manera que podemos salir de toda situación económica para poder empezar a tener lo nuestro, crecer, desarrollarnos. Y en esta área, todo lo que Dios haga es por milagro. Amén. Pero el milagro hay veces se pierde porque no está sanado. Es como otra vez el sachet de leche, ¿no? Con agujerito. Dios te prospera, Dios te da oportunidades, Dios trae cosas a tu vida, pero de alguna forma eso se vuelve a escapar, se vuelve a diluir. Esto tiene que ver, tenemos que ir a la raíz del problema. Tenemos que ver ahí dónde el enemigo nos está dañando para que podamos quebrar todo lo que el enemigo esté haciendo en esa área. Ahora, cuando vemos esta palabra, cautividad, ¿no? Cautividad. Nosotros necesitamos romper todo lo que el enemigo hizo para mantenernos presos de alguna situación. En esta mañana yo siento en mi espíritu que Dios quiere romper toda cautividad en tu vida, sea emocional, sea económica, sea relacional, sea física, sea familiar. Dios nos tiene que dar la libertad para poder avanzar en todo lo que Él tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, estamos hablando de ser libres, ¿no? Ser libres del temor, ser libres de la culpa, ser libres de la amargura. Ser libres en esto estoy especificando, ¿no? Las ataduras espirituales. Pero ser libres del temor. ¿Cómo el enemigo nos ata a través del temor? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que muchos en la vida viven sujetos por el temor a la muerte. Quiere decir que el temor a la muerte te mantiene durante toda tu vida sin poder disfrutar. De esto dice la palabra de Dios. O sea, el temor es un arma poderosa del enemigo para que no puedas avanzar, para que no puedas salir de tu metro cuadrado, de tu estructura. No, hay personas que pierden oportunidades en su vida por temor a lo nuevo, por temor a ir por más, por temor a lo que no conocen. Y en Dios, mire, si hay algo que hace la fe, es que la fe te ayuda a proyectarte en lo que no tenés, en lo que no conoces, en lo que no tenés en tus manos. Por eso lo contrario al temor, ¿no? La Biblia dice que el que es perfeccionado en amor será libre de todo temor. Todo temor. Quiere decir que Dios, ¿no? El domingo pasado nos hablaba Priscila de la preeminencia del amor. Y en esto nos habló una palabra que ministró al espíritu, al corazón, porque Dios quiere que esta sea una señal en la vida nuestra, porque el amor primero te quitará la culpa, te quitará el temor y te hará libre de la amargura. ¿Sabes por qué te hará libre de la amargura? Porque dice la palabra que el amor cubre multitud de ¿qué? De faltas. Así que cuando te ofendes con alguien, ¿qué tenés que decirle al Señor? Señor, dame más amor. Cuando te enojas con alguien, ¿qué tenés que decirle al Señor? Señor, dame más amor. Porque el amor, ¿qué hace? ¿Qué hace? No se escucha, me parece que están mudos. Cubre, hermano, cubre. Decirle al que está al lado, mirá que necesitas más amor para cubrir la falta de muchos. ¿Por qué les digo esto?
Porque es imposible no ser ofendidos. Dice la palabra que todos ofendemos. Y acá siempre estamos pensando en la ofensa que me hicieron, ¿sí? Pero la palabra dice que todos ofendemos, ¿no? Podés decir, yo también ofendo. ¿Eh? Yo también ofendo. Cuando yo me doy cuenta que yo también ofendo a otros, que yo también daño a otros. Y esto nos habla la Biblia, no somos perfectos, ¿sí? Nosotros ofendemos, dice, de palabras y de hechos. Por eso Dios dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, Dios nos cubre. Cuando una persona a la cual ofendimos nos da otra oportunidad en su vida, significa que está ejercitando el amor, el amor de Dios, no el amor humano, el amor de Dios. Por eso nosotros dice, de gracia recibiste, de gracia damos. ¿Por qué Dios nos trae esto? Porque estamos hablando de libertad, de romper toda cautividad. ¿Para qué? Para poder ser como los que sueñan, como los que sueñan. Ahora, 2 o 3 cositas para irse. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor, dice la palabra. Quiere decir que si tenemos miedo es por el temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4:18. Y es interesante esto, ¿eh? Ahora, es interesante poder entender que la forma en que la mente percibe algo puede controlar nuestras emociones y bloquear nuestro espíritu, creando trampas que impiden tener crecimiento o transitar, ¿no?, en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y acá viene esto, ¿no? La mente puede ser, los sentimientos pueden ser una trampa que nos bloqueen, que bloqueen nuestro destino, que bloqueen nuestro futuro, que bloqueen nuestra manera de ver las cosas, que bloqueen nuestro ministerio, que bloqueen. Por eso necesitamos trabajar en esto. No permitir que ni lo que hayamos vivido, ni lo que estemos viviendo, nos impidan, ¿no?, bloqueen nuestro sentido, nuestra manera de percibir la realidad. Nuestra manera de percibir la realidad. Todos en algún punto somos ofendidos por algo, pero también ofendemos. Por eso acá no hay excusa. Así como alguien nos puede ofender a nosotros, también nosotros hemos ofendido. Y acá cae esto. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Pero si yo a esto le agrego mi percepción, mi manera de ver las cosas, me quedo atado a esto, paso y repaso esa situación, esa imagen en mi mente. Si anido en mi corazón, si alimento en mi espíritu lo que me hizo fulano o mengano, o una palabra o una situación. Hay personas que recuerdan hasta el día de hoy palabras que sus padres les dijeron cuando eran niños. ¿Sí o no? Quedaron marcados por una palabra. Y la verdad es que a veces una palabra negativa, ¿no? Dicen que una palabra, para desarraigar una palabra negativa, ¿cuántas son? 14, ¿no? Sí, necesitamos muchísimas más palabras de afirmación para anular una palabra negativa. Por eso es tan importante, ¿no?, lo que estamos hablando, romper con aquellas cosas, con el dolor de las palabras, con las actitudes, aún con cosas que nos hayan hecho. Hay cosas que son gravísimas, pero hay cosas que son simplemente una mirada, un gesto, algo que alguien no hizo por nosotros. O algo que alguien hizo en contra de nosotros. Sea lo que sea, lo que quedó instalado en nuestro corazón, no podemos dejar que eso bloquee nuestro espíritu y que nos impida avanzar en lo que Dios ha preparado
para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos ser libres de la amargura. Necesitamos ser libres de la amargura. Y vamos a seguir trabajando en esto, ¿no? Vamos a seguir hablando del perdón, vamos a seguir hablando de identificar nuestros sentimientos, de cómo corregir estas cosas. Y algo que escuché en estos días, creo que estuvimos en una capacitación con Paola y con Silvia, y me quedó algo replicando en mi interior. Todos necesitamos una batalla que pelear, una aventura que vivir y una vida a quien rescatar. ¡Wow! Me encantó esto y lo vamos a trabajar. Aunque esto estaba aplicado para los hombres, yo lo voy a aplicar a todos. Todos necesitamos entender qué batalla tenemos que librar. En esta mañana tenés que entender claramente cuáles son tus batallas. ¿Qué batalla tendrás que librar? Tal vez tus batallas tienen que ver con tu pasado, tal vez tienen que ver con lo que hoy estás viviendo, tal vez tienen que ver con las heridas en tu corazón. ¿Qué batalla tenés que librar? Por otro lado, Dios nos está impulsando, por decirlo de alguna manera, a meternos en la aventura de trabajar para Él, de servirle, de ganar a otros, de edificar a otros, de llevar su palabra a otros. Es una aventura el Evangelio. Es una aventura el predicar su palabra, es una aventura el trabajar para Él. Es una aventura el poder enfocarnos en lo que viene para nuestras vidas. Y por otro lado, todos tenemos a alguien que deberíamos rescatar. ¿A quién tenés a tu alrededor que necesita una mano de ayuda, ¿no? Algo que solamente nosotros podemos hacer?